Tres va. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, ingeniero. Esta vez vamos a dar los detalles del informe del laboratorio número 2 sobre la gravedad específica. Sigue, mano. Ya. Para empezar, la parte introductoria de este laboratorio, en el presente informe se va a lograr describir los procesos para una correcta determinación de una gravedad específica de los suelos, expresándola en dimensiones. La gravedad específica de una sustancia designa como GS, que se define como la relación entre la densidad de esa sustancia y la densidad del agua destilada a la temperatura específica. Como es una razón, el valor de GS es un valor numérico que tiene en sistemas de unidades. Para los sólidos del suelo, el GS puede escribirse como GS, que es igual a la densidad de los sólidos del suelo sobre la densidad del agua, que es la masa de los sólidos del suelo, y la masa del volumen igual del agua. En mecánica de suelos, la gravedad específica de los suelos es un parámetro importante para el cálculo de la relación del peso y el volumen. Siguiente. Sobre la descripción del ensayo, es importante que este ensayo se radique en que la gravedad específica de un suelo se va a utilizar en un cálculo entre las relaciones de fase de los suelos, en que los cálculos de los ensayos de granulometría por sedimentación, la compresibilidad y la potencial de expansión, por lo que se va a determinar de manera correcta este valor que es fundamental para los ensayos subsiguientes o el cálculo de otras propiedades físicas de los suelos. Al realizar el ensayo y el informe es la manera indicada para conocer este procedimiento y así poder llevarlo a cabo de manera satisfactoria. Además, se va a poder exponer la importancia que conoce el valor de la gravedad específica de la forma más precisa para no afectar futuros resultados. Bueno, yo les voy a explicar el ensayo de gravedad específica de suelo fino. Los materiales utilizados en este ensayo fueron recipientes, un embudo, una espátula, un pignómetro de 500 mililitros, como se observa aquí, agua destilada, nuestra muestra, el papel absorbente y una balanza. Bueno, el procedimiento del ensayo fue el siguiente. Primero tamizamos nuestra muestra inicial, que fue de 150 gramos, por el tamiz número 200. Luego pesamos un pignómetro vacío. Como tercer paso, llenamos el pignómetro con agua destilada. Y como cuarto paso, tomamos una muestra representativa de 115 gramos de nuestra muestra inicial de 150 gramos, ¿no? Y luego lo mojamos para tener una muestra un poco factuosa. Como quinto paso, exponemos el suelo al pignómetro y agitamos. Es muy importante agitar, ya que así nuestra muestra va a ser mucho más homogénea. Luego de agitar por 5 minutos, tenemos que llevar el pignómetro a una estufa eléctrica, ya que de esta manera eliminaremos la cantidad de aire atrapado, ¿no?, en el pignómetro. Como séptimo paso, tenemos que echar agua destilada hasta la línea de aforo, ya que una vez que lo llevamos a la estufa eléctrica, una pequeña cantidad del agua se evapora, ¿no? Luego, como octavo paso, llevamos el pignómetro a la balanza y procedemos a anotar el peso obtenido. Luego, como último paso, el agua del pignómetro lo echamos a un recipiente y anotamos el peso. Los datos obtenidos en este ensayo fueron de la gravedad específica. Utilizamos esta fórmula, que es W0 por K sobre W0 más W2 menos W1, donde W0 es el peso del suelo, en este caso fue de 115 gramos. La K es una constante ya
ya establecida que está en unas tablas. En este caso utilizamos una constante K de 0,9999, el W inicial que también es 115 gramos, el W2 que es el peso del pignómetro más agua, y el W1 que es el peso del pignómetro más el agua más nuestro agregado, que en este caso fue 713 gramos. Reemplazamos estos datos en la fórmula y nos sale que tenemos una gravedad específica de 2,61. Ya, a ver, ahora les voy a explicar sobre la gravedad específica del agregado grueso. Los materiales son los siguientes, perdón. La muestra del suelo grava, los recipientes, eh, a ver, el tamiz número 4, un horno, la balanza, la toalla absorbente y la canasta metálica. El procedimiento. En primer lugar, empezamos con el tamizado de nuestra muestra. Luego pasamos al recipiente, la muestra y lo lavamos. En tercer paso, llevamos al horno por 24 horas. Luego lo sumergimos la muestra durante 24 horas y lo secamos con una toalla para determinar el peso en el estado saturado SSS. En quinto lugar, colocamos la muestra del agregado en estado SS en la canasta metálica y luego determinamos el peso sumergido en agua. Como sexto paso, llevamos la muestra al horno durante 24 horas y dejamos que enfríe entre 1 a 3 horas. Bien, yo voy a continuar sobre el ensayo de peso volumétrico del suelo cohesivo. Los materiales son recipientes, embudo, parafina sólida, una espátula, una brocha, suelo, la muestra de suelo, la estufa, la balanza y la canastilla de la balanza sumergida. Siguiente. Bien, procedimiento. Como primer paso, tallamos la muestra inalterada, dando una figura maniobrable para el ensayo. Como segundo, se debe impermeabilizar la muestra y para ello derretiremos la parafina sólida en la estufa a una temperatura aproximada de 50 grados centígrados. Como tercer paso, ya después de haber derretido la parafina, lo sumergimos nuestra muestra por un borde y luego dejamos reposar la muestra con la parafina. Como cuarto paso, una vez esté seco la parafina, procedemos a pesarla. Y luego la sumergimos en un recipiente con agua, la cual contiene una canastilla donde colocará la muestra impermeabilizada y nos indicará el peso de esta. Siguiente. Datos recopilados. Como primer dato fue el peso de nuestra muestra, que fue de 50,8 gramos. Luego el peso de la muestra más la parafilia en el aire, que fue 57,3 gramos. Y por último fue el peso de la muestra más la parafilia sumergido en la canastilla de agua, que fue de 32 gramos. El ESP es la densidad de la parafilia, que es 0,97 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, para hallar el volumen de la parafina, tenemos que dividir el peso de la parafina sobre su densidad. Bien, como primer paso, hallamos el peso de la parafina, que es peso de la muestra más la parafina en el aire, menos el peso de la muestra. Como se observa, 57,3 menos 50,8, que sale 6,6 gramos. Ahora hallaremos el volumen de la muestra de la parafina, que esto es igual al peso de la muestra más la parafina en el aire, menos el peso de la muestra más la parafina sumergido en la canastilla. Esto es igual a 57,3 gramos menos 32 gramos. Esto es igual a 25,3 centímetros cúbicos. El volumen de la parafina, como lo indiqué, es igual al
peso de la parafina sobre su densidad, que es 6.5 sobre 0.97. Esto es igual a 6.701 centímetros cúbicos. Ahora el volumen de la muestra es igual al volumen de la muestra más la parafina menos el volumen de la parafina. Esto es igual a 25.3 menos 6.701. Es igual a 18.599 centímetros cúbicos. Y para hallar el peso volumétrico es el peso de la muestra sobre el mismo volumen de la muestra, que es igual a 50.8 sobre 18.599. Esto nos da como el último peso volumétrico 2.731 gramos sobre centímetro cúbico. Le doy paso a mi compañero. Ok, ahora yo voy a pasar a hablar sobre el análisis y evaluación de resultados. Al clasificar los suelos, se requiere que los resultados de diferentes ensayos, como tanto de la gravedad específica, la mayoría de los suelos tienen una gravedad específica mayor a 2.65 y no menor a 2.85. Sin embargo, no requiere decir que todos los suelos se encuentren en este rango. Para conocer la gravedad específica del suelo, se permite realizar otros ensayos, como la de granulometría por hidrómetro, para conocer el tamaño promedio de las partículas de fino y graficar la curva granulométrica. Como pueden observar, acá hay una tabla donde nos da los valores de Cala según la norma ACTMD 422. Es una tabla de valores, según nos da también la gravedad específica, cada resultado, a qué temperatura está. También los valores constantes de K según la gravedad específica nos da una fórmula que D es igual a K a la raíz de L sobre T, donde T es el tiempo, L es la longitud. Siguiente. Como conclusiones tenemos que el laboratorio calificado 2 nos permitió determinar la gravedad específica de los sólidos de un suelo, que nos permite determinar la relación de las fases de los suelos, tales como razón de vacíos y el grado de saturación. Es decir, que nos sirve para clasificar un tipo específico como muestra de suelo. Se ha concluido que este método de ensayo es el más utilizado porque nos permite determinar la gravedad específica de una muestra, como también la densidad de la porción sólida de un número grande de partículas. Para realizar el ensayo de gravedad específica de suelos gruesos, debemos utilizar agregados que fueron retenidos en una malla de tamiz número 4 y deben estar sumergidos durante 24 horas en el agua. Para realizar los ensayos específicos de suelos finos, se debe pasar por el tamizado número 200, limo o arcilloso, lo cual dicho material debe estar seco. Los resultados obtenidos en este laboratorio son satisfactorios y adecuados, ya que se logró adquirir nuevos conocimientos acerca de la gravedad específica. Se realizaron manipulaciones a los diferentes equipos, los cuales nos permitió ganar una mayor experiencia en los ensayos próximos. Siguiente. Como recomendaciones vamos a tener que al realizar los análisis indicados se recomienda utilizar el equipo de protección personal, tal conocido como los EPP. Al igual que para revisar que la muestra retirada del horno esté completamente seca, se recomienda colocar cuidadosamente un trozo de papel encima del espécimen si el papel mantiene su forma. Quiere decir que la muestra está seca en su totalidad. Para facilitar el cálculo adecuado de la cantidad de material a utilizar, se debe tarar los recipientes al realizar las mediciones de cada muestra. En caso de que el suelo sea cohesivo, se sugiere un poco de agua destilada y mezclarlo hasta que tenga una consistencia pastosa. Se recomienda también ayudarse de la piseta con agua destilada para arrojar los restos de suelo que se queden alrededor del embudo y del cuello del balón volumétrico, pues es importante vaciar todo el material del suelo al pignómetro para evitar errores en las medidas. Eso es todo y gracias.